Los objetivos modelan la realidad que encuadras con la cámara y la conforman según tus gustos y tu creatividad. Las principales categorías de objetivos son tres: gran angular, normal y teleobjetivo. Hay también otros objetivos especiales para macrofotografía, descentrables y estabilizados. Finalmente, existe una categoría que es sin duda la más común y utilizada: el zoom. Los objetivos ofrecen resultados diferentes en función del ángulo de campo que son capaces de cubrir. Y es precisamente el ángulo de campo el que determina la clasificación de los objetivos en tres categorías. Los gran angulares tienen un amplio ángulo de campo. Así, el sujeto se ve más pequeño, ya que en el encuadre se muestra una porción más amplia de la imagen. Los teleobjetivos tienen un ángulo de campo mucho menor, y en el encuadre aparece solo una parte del sujeto que de esta manera resulta más grande. Los normales permiten reproducir una escena con una perspectiva parecida a la que ve nuestro ojo. Fíjate que en máquinas digitales distintas, utilizando el mismo objetivo, las distintas dimensiones de los sensores determinan una variación del ángulo de campo. El segundo elemento que caracteriza a un objetivo es la distancia focal. Se trata de un valor en milímetros que indica la distancia entre el centro del objetivo y el plano del sensor o de la película. Normalmente se utiliza el valor de la distancia focal con referencia al formato de 24 por 36 milímetros, el estándar de la película, y que en fotografía digital se define como full frame. Los gran angulares tienen una distancia focal inferior a los 50 milímetros. Los normales tienen una distancia focal de unos 50 milímetros. Y los teleobjetivos tienen una distancia focal superior a los 50 milímetros. Los zoom tienen una distancia focal variable, dando así respuesta a distintas necesidades. Por ejemplo, un 28-70 milímetros permite con un solo objetivo pasar del gran angular al teleobjetivo medio. Un 70-200 milímetros cubre la franja de focales que van del teleobjetivo medio a uno más largo. Encuadra sin moverte del sitio una escena utilizando el zoom. Tendrás la sensación de acercarte y alejarte del sujeto. En realidad, es más correcto decir que el zoom modifica el ángulo de campo. Con una distancia focal larga, por ejemplo de 200 milímetros, se obtiene un ángulo de campo más estrecho y, por tanto, un acercamiento. Por el contrario, con una distancia focal más corta de 70 milímetros, el sujeto parecerá más lejano. La elección del objetivo afecta a la perspectiva de una fotografía. Los gran angulares enfatizan las líneas de fuga y las perspectivas. Por ello, conviene usarlos en aquellas situaciones en las cuales estés cerca del sujeto y quieras captarlo en su totalidad. Los teleobjetivos, al contrario, achatan la perspectiva y los sujetos se ven mucho más cerca unos de otros. Este defecto se aprecia especialmente en el retrato, ya que, por ejemplo, enfatiza menos los laterales de la nariz. Se entiende por profundidad de campo la amplitud de los planos nítidos en una fotografía. Es un elemento determinado por tres factores: el diafragma, la distancia focal y la distancia de toma. Los gran angulares garantizan una mayor profundidad de campo. A partir de una distancia de 1 o 2 metros hasta el infinito y con un diafragma bastante cerrado, quedará prácticamente todo enfocado: el primer plano, los sujetos más lejanos y el fondo. Es útil utilizar estos objetivos para instantáneas de fotoperiodismo cuando la finalidad es llevarse a casa la foto, tomada rápidamente, incluso sin encuadrar por las prisas. Los teleobjetivos tienen en cambio una profundidad de campo limitada, lo cual permite aislar al sujeto del fondo.
pero el enfoque tiene que ser preciso para obtener nitidez en las partes importantes de la fotografía. También existen otros objetivos más especializados. Los macro están optimizados para obtener altas relaciones de aumento, de hasta el 1:1, capaces de reproducir en el fotograma o en el sensor el sujeto en su dimensión original. Además, el resultado cualitativo es superlativo a muy poca distancia. Al usar un teleobjetivo, se corre el riesgo de tomar fotos movidas debido al ángulo de campo reducido. El sistema de estabilización capta las vibraciones de la mano y las compensa con un movimiento idéntico pero opuesto, anulándolas. La estabilización ya está presente incluso en las cámaras compactas y en la gama baja de objetivos para las reflex. Las ópticas descentrables son objetivos muy especiales y caros. Se utilizan principalmente en la fotografía de arquitectura. Permiten fotografiar un edificio alto sin tener que inclinar la cámara, lo que provocaría una perspectiva equivocada con molestas líneas de fuga. Estos objetivos permiten trabajar con una reflex normal casi igual que con una cámara de gran formato, como las profesionales que se utilizan en los estudios. Entre las tecnologías más innovadoras están las ópticas que utilizan la fluorita para reducir la dispersión de la luz y aumentar así el detalle, o las que emplean elementos asféricos, es decir, no perfectamente redondos, para corregir algunas aberraciones. Son productos caros, pero que han aumentado la calidad, sobre todo en los zooms y teleobjetivos, hasta niveles impensables hace pocos años. Los objetivos apocromáticos permiten corregir el desalineamiento de los planos de enfoque de los colores que genera, sobre todo en las distancias focales largas, falta de nitidez. Con los objetivos apocromáticos se colocan todas las radiaciones cromáticas en un mismo plano.